Hola, de nuevo con ustedes para seguir compartiendo estos conocimientos sobre los sistemas digitales. A estas alturas del partido, ¿qué llevamos ya? Ya aprendimos sobre la diferencia entre las señales digitales y las señales analógicas. Conocimos ya los diferentes sistemas de numeración. Hemos conocido diferentes códigos numéricos y diferentes códigos alfanuméricos. Como que ya estamos listos para poder empezar a hablar un poco más sobre la especialidad que nos ha traído aquí. En este día vamos a hablar sobre el álgebra de Boole, todos los teoremas relacionados con el álgebra de Boole y unos circuitos integrados por ahí que se llaman compuertas lógicas básicas. El objetivo será entonces conocer los axiomas y los teoremas del álgebra de Boole y también conocer las compuertas lógicas digitales básicas y que ustedes puedan luego identificarlas por medio de su símbolo, la ecuación lógica y la tabla de verdad para su utilización en diseños posteriores. El álgebra de Boole, fíjese que este señor, allá por 1847, formula toda esta serie de axiomas y postulados y teoremas del álgebra de Boole, que fue la base para diseñar las computadoras que ahora estamos utilizando. Estamos hablando de casi un siglo de cuando nace el álgebra de Boole y luego aparecen las primeras computadoras basando su funcionamiento en estos teoremas que vamos a estudiar. El álgebra de Boole es para los números binarios, es decir, solo trabaja con dos elementos, con el 0 y con el 1, como lo vimos en las clases anteriores. Y también solamente tiene tres operaciones. Una es el producto lógico, cuyo símbolo es un punto o el signo de multiplicación. La suma lógica, cuyo símbolo es el signo más. Y la negación, que se marca una barra sobre la letra que se quiera negar. Aparecen allí abajo en la tabla los axiomas con dos variables. Y veamos, los axiomas del producto. Si tenemos dos variables A y B, el producto de ellas, ¿qué será? Eso lo mostramos en X. Vemos que si A vale 0 y B vale 0, 0 por 0 es 0. Si A vale 0 y B vale 1, 0 por 1 es 0. Si A vale 1 y B vale 0, 1 por 0 es 0. Si A vale 1 y B vale 1, 1 por 1 es 1. Fácil, la misma tabla de multiplicar del 0 y del 1. No hay otra cosa más. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Lo que vamos a hacer notar entonces con estos axiomas del producto será que el producto solo es 1 cuando todas las variables que se multiplican valen 1. En cualquier otra combinación, el producto vale 0. Tenemos a la par también los axiomas de la suma. Las variables de entrada en A y B y el resultado en X. 0 más 0, es lógico que si sumamos nada más nada, vamos a obtener nada. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1, igual que el álgebra vulgar y silvestre. Pero si ahora sumamos 1 más 1, vea que en el álgebra común 1 más 1 es 2. En la aritmética 1 más 1 es 2. Pero en la suma lógica 1 más 1 será siempre 1. Es la única diferencia que hay entre la aritmética y el álgebra de Boole. ¿Qué vamos a notar? ¿A qué le vamos a hacer énfasis en los axiomas de la suma? En que el resultado de la suma es 1 cuando cualquiera de sus variables de entrada es 1. ¿Sí? Por eso vemos que 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Entonces la suma solamente será 0 cuando todas sus variables valen 0. Y la negación, pues la negación solo se hace sobre una variable. Y esto es como el álgebra de Boole es solo para el 0 y para el 1, entonces
Si una entrada vale 0, vamos a decir que esa entrada negada será 1. Y si una entrada vale 1, pues esa entrada negada será 0. Es decir, la negación cambia el 0 por 1 y el 1 por 0. El álgebra de Boole tiene entonces, además de aquellos axiomas, estos teoremas que poco a poco van a ir aprendiendo a desarrollarlos. Por ejemplo, el teorema 1a, que lo vamos a probar otro momento, dice que x multiplicado por x más y es igual a x. El 1b dice que x sumado a x por y es igual a x. Y allí así podemos ir leyendo cada uno de ellos para poder explicarlos y después intentar hacer una comprobación. Son de vital importancia los teoremas 5a y 5b, que esos realmente son los teoremas de De Morgan, que nos van a ser muchísimo útil a la hora de que estemos implementando circuitos utilizando un solo tipo de compuertas. ¿Y qué dice los teoremas de De Morgan? El 5a, un producto totalmente negado es igual a la suma de los negados de las variables. Y el teorema 5b dice que una suma totalmente negada es igual al producto de las variables negadas. El teorema 6a y 6b es una ampliación de los teoremas 5a y 5b. Es decir, si yo tengo n, el producto de n variables y todo el producto negado, por De Morgan eso será igual a la suma del negado de cada uno de las variables de entrada. Lo mismo con la suma, si tengo la suma de n variables de entrada y toda la suma está negado, eso va a ser igual al producto de los negados de cada una de las variables. El teorema 7 también importantísimo, que dice, una doble negación es una afirmación. ¿Qué es esto? Si en el teorema 7 x vale 0 y yo lo niego la primera vez, x valdrá 1. Y yo lo vuelvo a negar, x valdrá 0 de nuevo. Por eso x negado negado es igual a x. Igual de importancia tienen los teoremas 8a y 8b. X por x es igual a x. Recuerde que x solo puede valer 0. Entonces, si x vale 0, 0 por 0, 0. Si x vale 1, 1 por 1, 1. Entonces, x por x es igual a x. Igual el teorema 8b, x más x es igual a x. Si x vale 0, pues 0 más 0 es 0. Si x vale 1, 1 más 1 es 1. Y así se comprueba. El 9a y el 9b también. Decíamos que un producto solo es 1 cuando todas sus variables son 1. Por lo tanto, si multiplicamos x por 0, la salida será 0. El resultado de multiplicar cualquier cosa por 0 es 0. El teorema 9b, decíamos en los axiomas que una suma es 1 cuando cualquiera de sus entradas vale 1. Entonces, x más 1 será 1. ¿Cómo lo podemos probar? Si x vale 0, 0 más 1, 1. Si x vale 1, 1 más 1, 1, igual. Entonces, cualquier cosa más 1, diremos que es igual a 1. El 10a y el 10b, tal vez tenemos oportunidad de probarlo en clase, si no, usted aprenderá cómo hacerlo y lo podrá hacer en su casita. El teorema de 1, decíamos, es fácilmente comprobable. Veamos qué pasa ahí. El teorema 1a dice que x por x más y es igual a x. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva o multiplicamos la x que está fuera de los paréntesis por las variables que están dentro del paréntesis, tendremos x por x más x por y. Y eso es igual a x. Como veíamos en los teoremas anteriores, x por x es igual a x. Por lo tanto, si x, la expresión que llevamos va a quedar x por x es x más x por y. Y eso es igual a x. Al igual que en el álgebra, x y xy tienen a la x factor común. Entonces la puedo sacar aquí en esta expresión. Saco x factor común de 1 más y.
eso es igual a X. Pero como decíamos hace un rato en los teoremas, 1 más Y es igual a 1. Dicho de otra forma, cualquier cosa más 1 es igual a 1. Entonces, la ecuación que llevamos se convierte en X por 1 es igual a X. Pero también, como decíamos anteriormente, cualquier cosa por 1 es igual a X. Quiere decir que X por 1 es igual a X, entonces resulta que X es igual a X, que es lo que queríamos demostrar. De esa misma forma, usted puede demostrar todos los teoremas que hemos estudiado anteriormente. Los científicos entonces, diseñadores de las computadoras, decidieron crear un circuito electrónico para cada uno de los axiomas del álgebra de Boole. Es decir, un circuito que cumpliera con los axiomas del producto, otro que cumpliera con los axiomas de la suma y otro circuito que cumpliera con los axiomas de la negación. Y así aparecen entonces lo que conocemos ahora como compuertas lógicas básicas. ¿Y por qué se llaman compuertas lógicas? Porque, como cumplen los axiomas del álgebra de Boole, dependiendo de la entrada, nosotros ya sabremos cuál es la salida. Entonces, la compuerta que sirve para cumplir los axiomas del producto, de ahora en adelante le vamos a llamar compuerta AND. A-N-D. El símbolo se muestra ahí, es una compuerta AND de dos entradas, A y B, y una X. Esa compuerta tiene una expresión lógica, donde la salida X es igual a A multiplicada por B. Si nosotros el funcionamiento lo escribimos en forma de tabla, aparece ahí la tabla, A, B y X. Y si usted se fija, no es otra cosa más que los axiomas del producto. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces también tenemos el circuito que cumple los axiomas de la suma lógica. Y eso se llama una compuerta OR. El símbolo es el que está allí. Y la ecuación lógica es X igual a A más B. Al expresar su funcionamiento en forma de tabla, que le llamaremos a eso una tabla de verdad, resulta que cumple los axiomas de la suma que hemos estado hablando anteriormente. A, B son las entradas, X es la salida, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Los axiomas de la negación se cumplen por una compuerta que se llama NOT o inversor. Entonces, solo tiene una entrada, porque decíamos que la negación actúa sobre una entrada nada más. Su ecuación lógica está ahí, X es igual a A negado. Quiere decir que en X aparecerá el negado de A. Y si A vale 0, entonces en X aparecerá un 1. Y si en A vale 1, en X aparecerá un 0. Abajo podemos encontrar unas expresiones que describen cómo se pueden escribir estos axiomas en forma de texto. Y ahí podemos ver que es nada más un lenguaje natural. A X asigne A and B, a X asigne A or B, o a X asigne not A. Con esas tres compuertas que acabamos de estudiar, podemos construir cualquier circuito digital que se nos ocurra. E incluso las computadoras o cualquier otro sistema están construidos a base de esos tres circuitos nada más. Pero a medida que el uso de algunos arreglos se va haciendo más frecuente, entonces los fabricantes de circuitos integrados han ido construyendo otro tipo de compuertas, pero también basados en las tres compuertas básicas que hablamos. Por ejemplo, si a la salida de una AND le ponemos una NOT, ¿qué pasará? Es decir, vamos a negar la salida de una AND. Entonces,
A eso es una compuerta que se llama NAND o NOI, y no es otra cosa más que la salida de una AND negada. Por eso vemos su tabla de verdad. 0 por 0 es 1, porque es la AND negada. 0 por 1 es 1, otra vez negando la salida de la AND. 1 por 0 es 1, otra vez negando la salida de la AND. Y 1 por 1 es 0. En la AND, recordemos que solo hay en 1 por 1 era 1, entonces en la NAND 1 por 1 será 0. Y su ecuación lógica es eso, x igual a a punto b. Todo eso negado. Algo conocimos por ahí en los teoremas de De Morgan, sobre un producto totalmente negado, que lo vamos a utilizar otro momentote. Igual, si a la salida de una OR conectamos una NOT, sí tendremos una compuerta que se llama NOR. Y en el mercado podemos adquirir también compuertas AND, NAND, OR, NOR. La ecuación lógica pues será también una suma totalmente negada. Es decir, A más B, todo negado. Y vamos a tener una tabla de verdad que da como resultado los axiomas de la suma, pero negados. La suma era 0 solo cuando las dos eran 0. Ahora vemos que la suma negada será 1 cuando las dos valgan 0. Y en las otras combinaciones será 0. Tenemos aquí la implementación de algunos de los teoremas de Morgan, del álgebra de Boole, perdón. La primera expresión dice x multiplicado por la suma de y más z es igual a, ahora multiplicando la x por las variables que están dentro del paréntesis, x por y más x por z, es decir, x multiplicado por la suma de y más z es igual al producto de x por y más el producto de x por z. Veamos la implementación con las compuertas lógicas. Y más z es una suma, entonces en la entrada de una suma ponemos a y y a z. Y el resultado de esa suma está multiplicado por la x. Allí aparece la x en una compuerta AND con el resultado de la suma. Entonces ahí tenemos implementado con compuertas básicas x multiplicado por la suma de x más y. ¿Y eso a qué es igual? A la suma de los productos de x por y más x por z. ¿Ok? Entonces, a la par está el producto de x por y sumado con el producto de x por z. A esta altura tenemos ahora la propiedad asociativa. ¿Qué es eso? X por y por z sería una compuerta AND de 3 entradas. También la puedo escribir de la manera que se muestra. X por y multiplicados en una compuerta de 2 entradas y ese producto multiplicado por una variable z. Y entonces resulta que si no tengo compuertas de 3 entradas, puedo utilizar 2 de 2 de acuerdo a la propiedad asociativa y el resultado será el mismo. Aunque el hardware se crea que cambie un poco, el resultado lógico y la tabla de verdad será igual. Lo mismo ocurre allá. Ahora estoy multiplicando x por el producto de y por z y el resultado será el mismo. Veamos qué pasa en el último. X negado más y, la suma de x negado más y multiplicado por x. ¿Y eso cómo se implementa? Bueno, si aparece x negado, pondré x y después de x un inversor. A la salida del inversor tengo x negado. Esas están en la entrada de una suma, de una compuerta OR. Esa compuerta OR se encarga de sumar y más x negado. Y ese resultado de y más x negado se multiplica por x en la compuerta AND. Eso
es lo mismo que multiplicar X por Y en una sola compuerta AND de 2 entradas. Esto tendremos oportunidad de apreciarlo mejor cuando empecemos a trabajar con simplificaciones de circuitos lógicos. Esto es más o menos lo que vamos a ir hablando dentro de algunos días. Lo que aparece aquí es lo que vamos a encontrar en el mercado. Todas las compuertas básicas que hemos visto y muchas otras tienen la forma de circuito que aparece acá. ¿Sí? Con una distribución de los pines como aparece en los diferentes circuitos. Ahí vemos internamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de las diferentes compuertas básicas para que podamos implementar después circuitos en ellos. Es todo por hoy y nos vemos en la próxima.